Editorial Mankel. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Para los que no me conocéis, soy Marina. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro con escritores. En esta ocasión nos acompaña Eduardo Boy. Sandra, tía, nos has colado por ahí. Esto es un boicot, ¿eh? Ha sido un boicot total. Sandra, yo no quiero salir, toma. Oye, esto no. Vale. Me he abrumado. Bueno, para los que no me conocéis, soy Marina, soy la editora de Editorial Mankel, para los que me conocéis también. Y la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí porque hace 4 años, por estas mismas fechas, un poquito antes, el 25 de mayo, decidimos lanzar la editorial con la primera novela de Enrique, que era, bueno, la primera novela no escrita, sino la primera novela que publicábamos nosotros, El silencio y el mar. Y fue una novela que tuvo una acogida estupenda, se vendió la primera edición prácticamente en una semana. Una novela que además llegó a muchísima gente de Alicante, que todavía hay gente que nos recuerda, y de hecho, Enrique, ¿te acuerdas? Nos paraban por la calle, sí. Incluso le decían, ¿eres el escritor? Y Colín, vaya... Sí. Y bueno, teníamos claro que Enrique se quedaba en casa y que seguiríamos publicando siempre sus novelas. Y bueno, después de todo esto vino la pandemia, paramos la actividad editorial y ahora al retomarla decidimos volver a hacerlo con otra novela de Enrique, en este caso Escarcha en el pelo, que sí que es una novela en la que Enrique quizá está más presente que en la anterior. Si en la anterior ya estaba presente en muchos aspectos, en esta todavía más, porque el protagonista de la novela, para los que no la habéis leído, es un abogado penalista, por si os suena de algo, y bueno, y es una trama, la trama se hila a raíz de una anécdota que contará Enrique cuando le toque el turno de palabra, que bueno, le dio la idea del desarrollo de esta historia. Tenemos el placer inmenso de que Carlos Salem haya venido de Madrid para presentar la novela, y yo no me gustaría quitarles protagonismo, me gustaría que fueran ellos los que os contasen, los que dialogasen, los que os hicieran entrar un poco en la historia y que al final incluso vosotros podáis tomar la palabra, preguntar, formar parte de este evento. Así que bienvenidos todos a esta presentación, muchas gracias por estar aquí. Y Carlos, tienes la palabra. Yo creo, bueno, yo he dado por hecho que todo el mundo sabe quién eres, pero Carlos... no. Vale. Carlos... No pierdes nada tampoco. Bueno, Carlos Salem es novelista, es poeta, es ensayista, periodista. Es uno de los poetas quizá más conocidos que tenemos ahora, sobre todo en el círculo más de la poesía más ¿cómo Golfa. Golfa, perfecto. Yo iba a decir contemporánea, urbana, pero bueno, golfa me viene mejor. No lo hubiera descrito con mejores palabras, Carlos, pero tenías que decirlo tú, no lo podía decir yo. Con muchísimos años de trayectoria. ¿Cuántos libros van, Carlos? Lo presentamos aquí, además, en la sede de la universidad, hicimos el recital. 45. 45 libros en los últimos 15 años, ¿no? Y bueno, creía que era una de las opciones, o mejores opciones, o la persona, digamos, la persona perfecta para presentar este libro de Enrique, porque es un especialista en novela negra, es un especialista en thriller y además es un gran amigo que, por otro lado, va a dirigir una colección de poesía, precisamente en nuestra editorial, que se lanzará a partir de septiembre. Así que, Carlos, bienvenido a casa. Sí, y muchas gracias por estar aquí. Casi en casa. Me parece, fíjate si el micro aquel está abierto, porque de golpe te acoplabas. Sí.
¿Está encendido? ¿O me pareció a mí? No. Vale. Bueno, gracias por venir. Con el calor que hace salir, incluso a estas horas, es una audacia, así que no... Pues yo tengo un montón de preguntas que hacerle. Comimos juntos con Enrique, pero nos dedicamos a disfrutar de un buen arroz y no hablamos porque prefiero que las presentaciones no estén pactadas, que sean un poco una conversación, las dudas. Yo ya he leído la novela. Uy, lo has apagado. Toca el push. Ahí está. Que sea una conversación sobre la novela más que un tipo explicándoles, sin ser el autor, qué van a leer, porque entonces, ¿para qué la van a leer? Entonces sí que esto va a ser muy misterioso, que os quedéis con la duda y la tengáis que comprar sí o sí, que es lo que me ha pedido Marina, ¿vale? Bueno, en realidad me lo ha ordenado. Enrique, pues Escarcha en el pelo es una novela que aborda varios temas, que tiene varios ángulos, pero hay un tema de fondo que parece que en los últimos años lo tenemos como menos presente o no es tan dramático o quizás ha sido demasiado explotado en medios y en ficción durante un tiempo y luego abandonado como suele ocurrir, que es el tema de la eutanasia, que es el tema de justamente lo que dice la pregunta, ¿qué hacer cuando una persona a la que quieres te pide que le ayudes a poner fin a un sufrimiento? Y por esa parte me parece muy interesante porque lo enfocas también desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista ético. ¿Cómo surge? Porque dijo Marina que hay una anécdota. ¿Cómo surge esta novela? Bueno, buenas tardes. Yo, como ya han dicho, soy Enrique Botella, soy el autor de la novela que tenéis aquí y que nos congrega aquí. Bueno, pues esta novela surge, a mí me surge la idea hace muchísimo tiempo y casi por una casualidad, ¿no? Yo soy abogado y bueno, pues hacía muchos años una cliente mía que estaba en la prisión de Picassent me dice que hay una mujer que quiere hablar conmigo, ¿no? Y esta mujer estaba en prisión porque estaba acusada de matar a una amiga con la que había convivido toda la vida, que creía estar enferma aunque no estaba enferma. Y bueno, pues eso es lo que había llevado a esta señora a finalmente, porque la otra se lo pedía todos los días, quería que la matara, que la ayudara a morir, y esta señora lo hizo. Normalmente yo cuando ir a una prisión a ver a un cliente, bueno, los que sois abogados y lo habéis hecho alguna vez, veo aquí algunos que estáis, sabéis que es algo muy incómodo, ¿no? Porque como vengo diciendo últimamente en las entrevistas, aquí ir a ver un cliente a la prisión no es como pasa en las series de televisión y en las películas, ¿eh? O sea, que parece que sea la sala de espera del aeropuerto, ¿eh? O la cafetería del aeropuerto y se ven allí en una mesa tranquilamente y les falta que le saquen un café y unas pastitas, ¿no? Aquí al cliente se le ve a través de unos barrotes y de un cristal blindado y a veces, con suerte, funciona el telefonillo, ¿eh? Y otras veces hay que pegarle gritos a través del cristal, ¿no? Y de unas ranuras y tal. Entonces, normalmente cuando yo voy a la prisión, o que antes iba con mucha más frecuencia, pues yo solía ir muy al corte, ¿no? O sea, iba lo más rápido posible. Y aquella mujer que me estaba contando la historia me cautivó tanto que estuve casi 2 horas en los locutorios hasta que casi me echaron de allí, de la prisión de Picassent. Y entonces, en ese momento, esa fue o sea, el motivo por el que dije, yo esto tengo que escribirlo alguna vez. Lo que pasa es que esto es hace muchos años y yo no tenía la experiencia suficiente, ni la experiencia vital suficiente como para escribir una historia de este calado, ¿no? Entonces tuve que esperar a que me pasaran una serie de cosas y entonces, bueno, es de donde surgió la idea y ya cuando me decidí a escribir esta novela, porque el tema de la eutanasia es un tema que a mí me ha interesado siempre. Creo que es un tema que efectivamente en la novela se aborda desde varios puntos de vista, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista ético y si es un acto de amor o es un acto de egoísmo o es un acto que debe ser sancionado o no debe ser sancionado. Ahora tenemos una ley de eutanasia. Cuando yo escribí la novela y cuando está ambientada la novela no había una ley de eutanasia, ¿no? Entonces, bueno, tampoco la ley de eutanasia lo soluciona todo, ahora mismo. La ley de muerte digna. Bueno, entonces eso es lo que me motivó a escribir la novela, ¿no? Bueno, luego sí que ha habido otras pues la película Mar Adentro y otras experiencias que han llevado a que el debate estuviera en la calle
y que me parecía interesante que se pudiera hablar, ¿no? Aunque no solamente trata de la eutanasia la novela, ¿no? De fondo también hay, bueno, hay un clásico de la novela negra, hay un tópico clásico, un tema, que es que el pasado siempre vuelve, o sea, no te escapas de él ni aunque lo quemes y lo tires al mar, ¿vale? De una u otra manera, y no hace falta ser el malo de la película para que el pasado vuelva, ¿no? Y creo que a Pablo lo que le pasa un poco es eso, el pasado es como que vive en una situación cíclica, no termina de salir de una situación personal suya que todavía le pesa y se enfrenta a todo un pasado que creyó haber dejado atrás y sin embargo lo mira de frente además, ¿no? Un sitio parecido a este. Sí, efectivamente es el protagonista, pues como se dice en la sinopsis, es un abogado que ha decidido retirarse. Primero porque está cansado de ser abogado, ¿no? Y segundo, pues bueno, pues porque decide retirarse a vivir con su mujer, que luego desgraciadamente pues va a perder de forma traumática, y cuando sucede esto pues no tiene ganas de volver. Y bueno, por una u otra razón es un poco como yo muchas veces digo que la abogacía es como una especie de droga que no nos deja dejarla. O sea, a los que ejercemos la abogacía, por mucho que nos empeñemos en dejarla, y que nos gustaría, todos los abogados que conozco, en cualquier momento decimos, vamos, estoy deseando dejar esto, pero no dejamos ninguno. Aquí morimos con la toga puesta. O sea, prácticamente, o sea, incluso hay casos, incluso que... Yo a veces incluso he dicho un poco de broma, me pienso morir dentro de un tribunal de justicia montando un pollo del 7 que me tengan que sacar de aquí y que se jodan los jueces que me están dando todo el tiempo, o sea, y que me tengan que sacar ahí con la ambulancia y tal. Ha pasado algún caso, aquí en Alicante concretamente. Y entonces, bueno, me parece quiero decir que esto es un poco, en definitiva, ese desideratum que tenemos todos. Entonces yo lo plasmo en una novela, entonces Pablo Arce se retira. Pero como el desideratum no es la realidad, pues resulta que Pablo Arce tiene que volver. Tiene que volver porque realmente siempre pasa algo, que es como una droga, y no puede abandonar la abogacía y tiene que volver otra vez a hacer lo que ha hecho durante toda su vida, ¿no? En vez de dedicarse a escribir novelas, que insisto es lo que me gustaría a mí también, dedicarme a esto. Pero seguramente me pasaría como a Pablo Arce, también tendría que volver, no podría dejar esto, que al fin y al cabo es... pues lo que llevo haciendo durante muchísimos años, más de los que me acuerdo casi, ¿no? También sirve la novela, hace un paseo por un pasado que no está tan remoto. Sí, como tú bien dices, sitúa hace unos años, o sea, la acción sitúa hace unos, no demasiados tampoco, pero sí lo suficiente como para que Pablo Arce tenga no solo la memoria reciente de su pérdida, sino tenga también la memoria de una militancia de izquierdas que le llevó incluso a la cárcel en los últimos tiempos del franquismo. Hay como un juego de recuerdos, de no olvidar todo eso, no tanto a lo mejor como con dramatismo, sino con la perspectiva de los años, con que Pablo lo ve y con que Pablo ve que eso sigue influyendo en su vida. Sí, claro. Sí, la historia, aunque esté ambientada en un momento, en el presente, en un momento no muy lejano, pues es el año 2007, cuando suceden los hechos, pero sí nos remonta al tardofranquismo, al último periodo del franquismo en España, o sea, en los años 73, 72, 73, con todo lo que sucedía en esos momentos y con todos los pues con todos los matices que había en la gente que estaba en ese momento, que eran universitarios y que pues tenían que pretendían cambiar un poco la situación, y a raíz de ahí es cuando se conocen los protagonistas. Y luego además también me interesaba la idea de entroncar con la dictadura argentina. Entonces ya me preguntaban que por qué Argentina. Pues porque justo cuando se acaba la dictadura en España empieza la dictadura en Argentina, ¿no? Entonces un poco es como si a los personajes los persiguiera un poco esa dictadura, ¿no? Entonces salen de Guatemala y se meten en Guatepeor, ¿no? Eso quiere decir que entran en un sitio, consiguen salir de aquí y acaban abocados en otra dictadura, a veces incluso más breve, pero muy incruenta, sí. Muy cruenta, ¿no? Muy cruenta. Y bueno, eso, evidentemente, todo ese pasado
va pesando tanto a Pablo como a Raquel. Eso te iba a decir, porque Raquel es el otro gran personaje de la novela. O sea, hay como dos historias que se cuentan y que confluyen, pero que son historias, no sé si paralelas, pero que sí hablan de una pérdida, hablan de incluso de que una creencia puede llegar a una pérdida o que no se respeta en tiempos de guerra. Nada que tenga que ver con los sentimientos. Claro, sí, el otro personaje fundamental de la novela. Para mí hay dos personajes más fundamentales en la novela. Uno es que está siempre presente, aunque está ausente, que es Inés. Que es la mujer de Pablo, que fallece, pero siempre está ahí, ¿no? Además ese recuerdo, porque además es una mujer mucho más joven que Pablo, donde Pablo pretende pues lavar, digamos, sus frustraciones, sus miedos, ese miedo a la decrepitud, ese miedo a la muerte, ese miedo a la vejez. Y Raquel, que es ese amor de juventud al que luego va a tener que defender, que pues parece que está... sobre todo Raquel es un personaje que parece que está perseguido por el signo de la tragedia, ¿no? Es un personaje a la que persigue la tragedia continuamente. Y bueno, pues en definitiva son esas... yo la novela la encabezo con unos versos de Miguel Hernández, llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida, porque efectivamente de eso es de lo que trata en definitiva la novela, ¿no? De las heridas que nos va dejando y que nos va dejando la vida, nos va dejando la muerte y nos va dejando el amor, ¿no? Y sobre todo porque a veces no nos da tiempo a cicatrizar las heridas y ya estamos metidos en intentando cerrar otras, ¿no? Y eso es un poco lo que yo también quería reflejar en la novela, ¿no? Hay justamente, sí, es cierto que Raquel es uno de esos personajes marcados por la desgracia, ¿no? Es como, sí. O sea, no por la desgracia, no porque sea ella una pobrecilla, sino desgracia, sino que realmente en su vida está presente, ¿no? Incluso todo lo que narras de la época de cautiverio y demás en la dictadura argentina, sí sigue esa paradoja, ¿no? O sea, que mucha gente que se fue de aquí a finales del franquismo llegó allí cuando todavía había democracia, y se encontró poco tiempo con que aquí ya no había, pero allí había lo bestia. Y también hubo mucha gente que tuvo que venirse de allí a aquí, apenas morir Franco, que poco después de morir Franco, en 76 más o menos, sí. Y 77, que hubo una gran cantidad de gente que tuvo que venir porque una anulación total de los derechos humanos. Quiero decir que Raquel se va de un sitio donde, después de una larga dictadura y cansada y cansina, poco a poco comienza a haber cierta permisividad, aunque no tanta como se nos cuenta, y se encuentra de golpe con sí. Que allí no puedes ni protestar ni nada de nada, y eso le marca mucho su vida y su unión con otro personaje que está importante, que es que quieras mencionar ahora, ¿no? Bueno, sí, el personaje que es el personaje de Gabriela, sí. Que es una mujer que precisamente Raquel conoce en Argentina y con la que vive, pues con la que vive muchas cosas, precisamente como consecuencia de esa dictadura argentina, ¿no? Y las dos viven toda una historia durante muchos años y desemboca finalmente en esa acusación porque en la que a Raquel se la acusa de ayudar a morir a Gabriela, que tras un accidente pues ha quedado tetrapléjica, ¿no? Entonces no puede... y bueno, pues ese es el motivo por el que se enjuicia a Raquel, y ese es otro de los personajes que no es un personaje central, pero es un personaje, digamos, colateral, pero que tiene mucho peso en la historia, evidentemente, en la historia, sobre todo de Raquel. Y es lo que da motivo al juicio que tiene gran parte o que ocupa gran parte de la novela, ¿no? Gran parte de la novela. Porque también, aparte de todo esto, por toda esta historia, también me interesaba un poco pues contar lo que es un juicio, ¿no? Contar lo que es un juicio aquí, porque estamos muy influenciados. Hay poco thriller judicial en España, se escribe poco thriller judicial, no así en Estados Unidos, que se escribe mucho. Pues ahí tenemos los ejemplos de Connolly o de Grisham o de Scott Turow, que son gente que escribe muy bien y que escribe los juicios y tal. Pero bueno, parece ser que incluso aquí la serie de televisión o las películas que se hacen hablando de juicios en España, pues claro, es que no tienen nada que ver con la realidad, más que thrillers judiciales, es ciencia ficción, o sea, es algo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, bueno, pues
los abogados que de momento, el otro día vi una serie, no voy a decir el nombre por no ofender. Dilo. Se ofenden, dilo. Por no ofender, bueno, es una serie que se llama Sé quién eres, ¿no? Es una serie que creo que es de 2017, tuvo mucho éxito, y a mí me pareció una auténtica catástrofe. Pues, pero una auténtica catástrofe. Aparte de cinematográficamente, bueno, pues es que yo no sé quiénes son los asesores de este director, o sea, no sé quiénes son. De momento, en una vistilla para decidir si meten en prisión a uno de los personajes y tal, por el momento el abogado de la acusación particular se levanta, se pega un paseo por la sala y le da unos papeles al juez. Y yo digo, ¿pero dónde va esta señora? La hostia que le pegan. ¿Y esta señora dónde va? Pero el juez se queda impertérrito, o sea, coge los papeles y luego resulta que, claro, el abogado defensor no iba a ser menos. También se levanta y le da otros papeles al juez y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es el mercado de abastos o esto qué es? Bueno, pero luego no te lo pierdas, es que después la abogada de la acusación particular se presenta en casa del sospechoso, que está en libertad, y le dice a la policía, cachéenlo. Y yo digo, madre mía, el señor, la abogada de la acusación particular, pero esta señora, ¿quién se cree que es? Además, aparte de ser una actriz espantosa, dice, cachéenlo, y va la policía y lo cachea. Y el otro se deja, que el otro que es abogado se deja cachear porque lo ha dicho el abogado de la acusación particular. Vamos, o sea, tú llegas aquí a la policía y le dices, cachéenlo, y te dice el policía, ¿pero usted qué le pasa? Está loco, Pero este señor, ¿este quién es? Cosas así por el estilo, ¿no? Bueno, unas cosas que se ven allí. Bueno, aparte de que me llamó mucho la atención en la serie también, eso es al margen de la cuestión jurídica. Hay un personaje que es una señora que es fiscal y se pasa de la fiscalía a la defensa y luego de la defensa a la fiscalía, pone unas cosas rarísimas, que no se cambia de ropa en los 16 capítulos. Y digo, esta señora, o sea, todos los capítulos sale con la misma ropa, digo, joder, esta señora durante el transcurso es un mes, digo, coño, un mes con la misma ropa. O sea, cada vez que sale lleva la misma ropa. Y dice, bueno, esta señora, y además es una actriz que camina, pim, de puntillas, dice su frase y se va. Y se va y dejando con la palabra en la boca a los demás. Pero todo así, ¿no? Luego en la prisión, bueno, van a visitar la prisión y en la prisión están con una mesa, hablando con ellos y tal, aquí. Quiere un cafetito. Un café, tal, una cosa tremenda, ¿no? Digo, y yo, 38 años ejerciendo, y en la vida he podido ver a un cliente sin unos barrotes por en medio. Porque es que, vamos, y ahí ya digo, hablan tranquilamente, preparan la defensa, van a hacer unas cosas que yo digo, bueno, pues, ¿y estos quiénes son los asesores de estos? Bueno, luego hay algunos que llegan por ahí y dicen, por ejemplo, algunos que escriben y algunos que hacen, dicen, el asesinato no prescribe en España. Digo, ¿cómo que no? ¿Quién le ha dicho que el asesinato no prescribe en España? En España prescriben todos los delitos menos los delitos de lesa humanidad. Pero un asesinato o un homicidio, por supuesto que prescribe. Tardará más o menos en prescribir, pero claro que prescribe. Y unas cosas que dicen, bueno, es como, no sé, es como si uno escribe de historia y dice que los emperadores romanos iban en platillos volantes, pues exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que en la ficción cabe todo y cada uno puede escribir lo que quiera y como quiera. Pero, hombre, si quieres escribir novela histórica o quieres escribir un thriller judicial, hombre, por lo menos intenta ambientarlo de la manera que sea un poco coherente. A lo mejor resulta que te resulta menos llamativo, pero una novela no. Una novela no, que la realidad no estropee un buen argumento. Un buen argumento, ¿no? Pero bueno, ya digo. Y entonces sí me interesaba también un poco pues contar lo que es un juicio aquí, ¿no? Y cómo porque creo que se puede hacer de manera que no deje de ser atractivo, ¿no? Que no deje de ser atractivo y que la gente se enganche a lo que es un juicio, ¿no? En España. Y también un poco reivindicar un poco la figura de los abogados, porque los abogados estamos bastante desprestigiados, ¿no? O sea, eso, hay muchos chistes de abogados, ¿no? Sí. Yo me sé unos cuentos luego. Yo también, o sea, hay quien dice, ¿cómo se llama el que ayuda a una persona a cometer un delito? Pues si le ayuda antes es un cómplice y si le ayuda después el abogado. Pues efectivamente, ¿no? ¿Qué quiere decir los abogados? Pero bueno, cuando los necesitan, pues la visión cambia. El otro día vi en una serie americana, uno dijo, los abogados son como los seguros.
mejor no tenerlo que utilizar nunca, pero ojo como no tengas uno cuando te haga falta, ¿no? Pues bueno, pues efectivamente también quería un poco reivindicar esa figura de los abogados y entre otras cosas, ya lo he dicho en alguna ocasión también, ¿no? O sea, yo que desde pequeñito he tenido un conflicto con la autoridad y que me he peleado con todo el mundo, con los jueces, con los fiscales, con los policías. Claro, yo, para escribir una novela negra que normalmente está protagonizada por policías, pues un protagonista de mi novela no puede ser un policía, yo lo siento mucho. Pero es que no puede ser un policía. Entonces, el único que puede ser el protagonista de una novela mía tiene que ser un abogado. Yo, la policía, pues yo con todos mis respetos, pues quizá a lo mejor por esa visión que tenemos aquí de la policía, del tardofranquismo, incluso de la primera transición, pues chico, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo para ser protagonista de mi novela prefiero que sea un abogado, ¿no? Y también es un poco una manera de reivindicar esta bendita profesión que es, ya digo, es como una droga para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pero bueno, que nos lo pasamos bien a veces, ¿eh? Y mal muchas veces también. Mal muchas veces también. ¿Cuánto de ti hay en Pablo? Obviamente que uno cuando utiliza una sí, profesión claro. o algo no tiene que ser una historia vital, pero ¿cuánto hay en el carácter, en la visión? ¿Hasta qué punto te pusiste tú en su piel? Hay muchas cosas de Pablo que son mías, pero también hay muchas cosas en Inés que son mías y muchas Eso cosas te lo iba a preguntar después. Y muchas cosas en Raquel que son mías. En Pablo, hombre, en Pablo hay muchas cosas mías, pues ese toque neurótico que tiene, con el miedo a envejecer y el miedo a la muerte, que evidentemente, pues los que hemos pasado por una experiencia como me pasó a mí hace bastantes años, en la que estaba a punto uno de irse al otro barrio y te das cuenta que en un abrir y cerrar de ojos te puedes haber ido, pues hombre, digamos que el miedo a la muerte queda ahí y en Pablo está muy presente, y el miedo pues eso, a envejecer, que también lo tengo, y luego pues el tono en lo que es la profesión, pues ese tono cínico que tiene Pablo en la forma de ejercer la profesión, ese tono a veces incluso un poco arrogante, ¿no? Y a veces que yo lo tengo evidentemente. Elena muchas veces me dice que me quite el traje de abogado cuando estoy en casa y a veces no lo consigo, perdón, lo intento, pero a veces no lo consigo. Veo que te conoce mucha gente aquí por las risitas. Sí. Entonces, bueno, pues esas cosas que tiene Pablo, esa arrogancia, ese sarcasmo a veces, y esa arrogancia, pues sí, es muy en mucha medida mío. Y luego también hay otros personajes que tienen muchas cosas mías, ¿no? O sea, bueno, pues más Pablo, porque evidentemente se me puede reconocer más en Pablo, evidentemente, sobre todo por la coincidencia en la profesión, ¿no? Y porque además yo también me he dedicado al derecho penal fundamentalmente, ¿no? O sea, que es a lo que yo me dedico con mayor asiduidad, ¿no? Hay en la novela, y corrígeme, igual digo una estupidez, que no solo he hecho 6 hoy, yo sé que voy bien, con mi cuota la tengo todavía me quedan 6 más. Veo como un juego, porque por un lado los dos personajes, tanto Raquel como Pablo, viven como dos vidas, por decir de alguna manera. En un sentido, la vida de la juventud que comparten, de una juventud en un momento dado, y él que se queda, tarda, pero vuelve a rehacer su vida, más allá del final desgraciado que tenga, y ella que se va a otro sitio y de alguna manera dejó de esa relación, dejó de todo eso y vuelve a vivir también. Lo que pasa es que da la impresión que, pese a esa desgracia, la vida de ella es como más continuada. Sí, O probablemente. sea, más continuada, con más momentos, no sé si de felicidad posiblemente, o de reconciliación con ciertas cosas. Probablemente sí, la vida digamos que en la vida de Pablo hay, digamos, cortes más abruptos, ¿no? Eso es, bueno, a los dos les pasan cosas, efectivamente, y entonces, no sé, Pablo es un poco como el diente de sierra, ¿no? Está aquí, y de momento está aquí, y se lleva un golpe y se cae aquí, y de aquí sube otra vez aquí. Raquel tiene una vida más, en ese sentido, más tranquila, hasta, bueno, dentro de lo que le pasa, evidentemente, ¿no? Que sí que es más problemático, ¿no? También hay como un juego, porque quiero decir, es la impresión mía, hay, digamos, él viene de perder un amor tardío, pero un amor que
tardío en el sentido de con respecto a su vida, pero que fue muy, muy poderoso. Fue como volver a creer en un montón de cosas. Con Inés hay casi una premonición cuando él conoce a Inés de lo que va a pasar después, o por lo menos yo que soy un pesimista informado lo veo así. Sin embargo, hay como una, ¿cómo diría yo? Como una segunda oportunidad, que por eso cuando lo conocemos está tan derrotado, porque viene de 2 años de haberla perdido, viene de haber tenido que renunciar a algo que ya no creía tener, lo volvió a encontrar en aquel retiro. Cuando se retira para retirarse físicamente de todo, y vuelve a encontrarse con el deseo, con el amor, y lo pierde, ¿no? Se retira precisamente para acabar con la vorágine en la que está metido, ¿no? Que eso también los que nos dedicamos a esta profesión sabemos lo que es esa vorágine de estar continuamente metidos en una especie de bucle en el que sales de una y te metes en otra y no te da tiempo prácticamente a vivir, ¿no? Entonces hay un momento en que Pablo dice hasta aquí, ¿qué hago yo aquí? Ya tengo una cierta edad, bueno, y estoy aquí y no vivo, ¿no? Y entonces cuando decide retirarse, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, o sea, por eso al principio de la novela lo encontramos efectivamente muy derrotado, ¿no? Quizá por eso esta portada, que es esta maravillosa portada que nos ha hecho Borja López, muy buena, que creo que refleja muy bien lo que es lo que pasa en la novela, ¿no? Esa foto maravillosa de Borja, que ya digo, cuando la hizo, bueno, que nos había costado encontrarla, Costó mucho encontrar la portada. No nos gustaba nada, pero al final nos encontramos con esta foto y dijimos, ya, esta es la que... Bueno, nos encontramos con la foto, no, nos fuimos a Valencia a hacer la foto. Nos la encontramos, y además lo mojamos bastante al pobre, lo mojaron. Pidió una pulmonía también. Pidió una pulmonía casi. Sí. Si pidió una pulmonía, no nos ha demandado todavía, pero en fin, como había abogado gratis, no había problema si nos demandaba. Claro. Pero no nos ha demandado todavía, ¿no? La pregunta ahora para la editora, para Marina. Ya habías publicado otra novela anterior de Enrique, pero esta novela, aparte de la voluntad, lleva aquí un thriller judicial, lleva una intención de que haya novela negra, o por lo menos thriller judicial o novela negra. ¿Va a haber más en Man que lo que...? Eso estamos intentando. Intentamos que haya una colección que es como si no nos está hablando de esto a la hora de comer, ¿vale? Lo actuamos así. Dime. Una colección de thriller judicial... pero nos está costando muchísimo encontrar manuscritos que tengan que ver con las novelas de juicios, porque como en España, como ha explicado Enrique, el sistema no sé por qué es, pero imagino que es porque el sistema judicial no es tan cinematográfico como en Estados Unidos, pero es verdad que aquí no hay tradición de novela de juicios, entonces nos está costando mucho hacer el reclamo de que si alguien conoce autores o hay algún autor que nos siga y que ha escrito sobre esto, nos haga llegar el manuscrito para valorarlo, porque sí que nos gustaría. De hecho, Mankel ahora renace, digamos, y sale con una colección de poesía. Intentamos que la de novela negra esté enfocada concretamente al thriller judicial, que es un hueco que hay ahí en nuestro mercado. Y bueno, hay distintas colecciones más que van a salir, además de tener otro sello, que es Sentido Inverso, que está dedicado exclusivamente a temas sobre Alicante. Que la editorial. Ya ha pasado el spot, yo le pregunté solo porque ha pasado el spot, pero yo, lo que tiene que ahí hacer. me dan 5 segundos y hago publicidad rápidamente. Tiene que vender. Enrique, a la hora de documentarte sobre Argentina, sobre la época de la dictadura, sobre esa vivencia, porque está contada como muy desde dentro, no sé, te informaste con gente que tuvo que vivir aquella época, con lecturas, ¿cómo fue? Sí, es verdad, es cierto. Bueno, aparte de haber leído sobre la dictadura argentina, además es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, el tema de la dictadura argentina. Y conozco a muchos argentinos que estaban aquí, incluso muchos argentinos que vinieron aquí. Yo los conocí después de venir aquí y que vinieron huyendo de la dictadura argentina. Y hablando con ellos probablemente es como más me he documentado respecto a lo que pasaba, ¿no? Y ellos eran los que me contaban un poco y me describían las localizaciones que yo hago de Argentina, como Caballito, por ejemplo. Sí. O como ciertos barrios de Argentina, que vienen de lo que me contaban precisamente estos amigos que tengo argentinos, y con los que en un momento dado tenía mucho trato. De todas formas, a mí es que normalmente me gusta documentarme hablando con la gente que ha vivido
esas cosas. Igual que en El silencio del mar, en mi novela anterior, aparte de evidentemente documentarme, porque esa era una novela histórica y se tenía que documentarme sobre la época histórica, pero hay más hay más documentación de hablar con la gente que todavía seguía viva y que había vivido el bombardeo del 25 de mayo, o que había vivido los bombardeos de Alicante, o que había vivido la represión de los primeros años del franquismo en España. Es curioso porque en El silencio del mar se habla, aparte de la guerra civil, de la represión que ocurre al principio de la dictadura franquista, y aquí se habla de la que se vio al final. Es un poco como cerrar... Sí, hay un juego de espejos. Como cerrar un poco el círculo, ¿no? O sea, está como cerrar un poco el círculo con la dictadura, ¿no? Aquí hago el principio. Entonces, yo me documenté mucho en El silencio del mar hablando con la gente de Alicante que había vivido el bombardeo, y aquí con la gente que venía de Argentina y que me podía contar esto. Incluso la forma de hablar, porque hay partes que están... que ocurren allí, están rememoradas. Están con el acento argentino, incluso con la forma de hablar que tenían ellos y que me fueron ayudando a hacerlo, ¿no? El tiempo de Raquel en la cárcel tiene mucho de ola que viene y que va a ser. Parece mucho a ese que desde el principio se ve esa sensación que tiene Enrique de estar frente al mar. No se sabe si dentro o fuera, no se sabe si se va a ahogar y va a salir, pero el de ella, como va y viene en sus recuerdos, la manera en que ella accede a sus recuerdos, como va, no es lineal, es como de oleaje. Sí, bueno, es que otra de mis constantes en las novelas es el mar, ¿no? El mar es algo muy significativo para mí, ¿no? De hecho, Marina me prohibió que en la portada saliera al mar, ni hubiera ninguna referencia al mar. A ver, yo me imagino, yo lo vi antes de leerlo, y digo, esto es de la orilla del mar. Sí, de la orilla del mar. O sea que... no podía haber nada de mar, pero es verdad, y el mar también está presente aquí, ¿no? No tanto como en El silencio del mar, que sí que es casi un protagonista más, sí. Pero está, o en Espuma de mar, que es uno de mis relatos, que está también muy presente el mar Mediterráneo, y no solamente el mar Mediterráneo, el mar de aquí. O sea, que te llamo Zaragoza y tú dejas de escribir. Sí, a mí en Zaragoza... Como Madrid. En Zaragoza me sería difícil ambientar una novela. Y en Madrid casi también. Es que fue una conversación, además, por WhatsApp. Yo estaba en el ordenador, le digo a Enrique, mira a ver imágenes que te vengan bien para la portada. Y entonces... Antes de le digo, espera, por favor, que no salga el mar. Sí. Porque estoy del mar. Y ahí tuvimos el problema, no nos gustaba ninguna portada. Pero ahí anoche estaba pensando, hemos evitado el mar, pero el agua sigue estando en la portada. El agua sí. Sí, pero el agua son las emociones también, ¿no? Entonces, bueno, pues las emociones tienen que estar, ¿no? Tienen que estar. Bueno, ya digo que el mar es importante y efectivamente es como un oleaje. De hecho, Pablo se va al mar en la novela, que es donde empieza todo, ¿no? O sea, todo empieza y termina, diría yo. Sí, empieza y termina, en el mar. O sea, en el mar, porque es lo que... a dónde empieza todo, ¿no? Donde empieza todo. Por lo general en las novelas, en el amplísimo, a veces excesivamente flexible territorio de la novela negra, la gente se aborda más la situación que los personajes, cosa que a mí personalmente como lector y como autor me jode bastante, porque para mí me interesa todo lo que pase, pero me interesa la psicología del personaje, esté muy explicado o no, pero que figure. Aquí, sin embargo, aunque esté el juicio, aunque esté todo, hay un momento en que uno no le preocupa tanto cómo va a salir el juicio, sino quiere seguir sabiendo, acompaña la vida de estas dos personas y sus vicisitudes resultan muy reales, resultan muy próximas, resultan muy desgraciadamente posibles, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, sí, a mí me interesan los personajes y a mí me pasa un poco como a ti. A mí me gusta construir los personajes, que los personajes tengan una coherencia y tengan un sentido, aunque estén en función de la historia y de lo que les pase, ¿no? Pero que evidentemente sí esos personajes, y bueno, luego pues el resultado no lo vamos a revelar, porque para eso tienen que comprar. Esta pregunta te la tenía que haber hecho en la comedia, no la hice, pero la hago a traición. ¿La tentación de que Pablo tenga algún otro caso, o Pablo de momento para ti está finiquitado? Pues la tentación existe, pero lo que pasa es que a mí no me gustan mucho las sagas, ¿no? Entonces me gusta... Lo que pasa es que, de hecho, yo ahora mismo estoy escribiendo otro thriller judicial,
Y le estoy dando 20.000 vueltas porque el protagonista vuelve a ser un abogado, lógicamente. Y el abogado que estoy escribiendo, pues en muchos momentos es Pablo Arce. Es un problema porque, claro, me encuentro con que muchas veces, y no quiero que sea Pablo Arce, ni quiero que sea Pablo Arce, ni quiero que sea yo. Quiero que sea otra cosa distinta. Pero pon una abogada. Es más complicado porque otra de las cosas que me pasa, y mira que lo intento a veces, a mí me gusta escribir en primera persona. Bueno. Y entonces, claro, con una abogada me cuesta más escribir en primera persona, ¿no? Lo he hecho en algunos casos, pero es más complicado, ¿no? Y me gusta más escribir en primera persona. Y de hecho, en la novela que estoy escribiendo la he empezado y la he reescrito escribiéndola en tercera persona y no me gusta, escribiéndola en primera persona, y entonces el abogado se parece mucho a Pablo. Me llama Pablo, hombre, dale una alegría, que se pega una alegría al pobre, que es un triste pobre Pablo. Puede ser que lo haga. A mí la experiencia en presentaciones me ha enseñado que cuando se marchan 4 personas es o que ya se va haciendo la hora o que se están haciendo pis. Y como supongo que tendréis muchas preguntas, ¿qué? Que han quitado el aire, ¿no? Anda. Creo que no lo han puesto, ha sido psicológico. Alguien soplando, era alguien así. ¿Qué tenéis aquí con el aire? Estuve hace poco en Mayo Negro y también estábamos ahí. Entonces, antes que os asfixiéis, y que ahora lo he prolongado para que las preguntas sean como agónicas, las que les hagáis a Enrique. Entonces, si queréis hacerle preguntas a Enrique sobre la novela, sobre algún problema judicial que tengáis, algún muerto en el armario. Vale. ¿Cómo deshacer de un cadáver? Ya eso... Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues Cari tiene el micro. Mira, aquí María. Un aplauso para Cari. Dale. Buenas noches. Lo primero que me gustaría preguntarte, Enrique, es por qué el título de la novela parece bastante simbólico, ¿no? Este título. Y luego también, no sé si es una pregunta demasiado personal, pero te la voy a hacer, y es ¿cuál es tu postura en cuanto a la eutanasia? Y en caso de que estés a favor, un poco fuerte, ¿en qué casos estarías? Bueno, vamos a ver. El micro, Enrique. Respecto a la segunda, voy a empezar por la segunda. Y no la voy a contestar realmente, porque esa pregunta se la hacen a Pablo Arce en la novela. Entonces, evidentemente no la voy a contestar. En la novela compra la novela. Está la contestación a esa pregunta. Bueno, lo que opino yo, también está en la novela en cierta medida, ¿no? Siempre se filtra. Entonces, por otra parte, en cuanto al título, claro, el título es bastante simbólico, porque es precisamente es la escarcha en el pelo, es eso que se nos deposita en el pelo, y nos lo vuelve blanco con el paso del tiempo, ¿no? Y que a veces sirve para evitar que se congelen los sentimientos y para mantener frescos los recuerdos, o a veces sirve para congelarlo todo, ¿no? Sirve para congelarlo todo, entonces depende. Y ese como el reencuentro se produce mucho tiempo después, se produce el reencuentro cuando 30 y tantos años después, es cuando ambos tienen escarcha en el pelo, ¿no? Entonces ese es el motivo de la novela. Y además que, bueno, pues entronca un poco con el tango, ¿no? Sí, también, esta es una cosa de tango. Con el tango, que es, por eso lo de Argentina, ¿no? O sea, yo no me he preguntado, yo creo que la eutanasia debería ser libre, gratuita y en muchos casos obligatoria. Obligatoria. Bueno, no sé si ¿tenía, Cari, alguna otra pregunta para Enrique? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Preguntar cómo se hace todo o algo. Nadie tiene un cadáver que haya, ¿no? O sea que el asesinato prescribe aquí. Aquí prescribe, sí. ¿A los cuántos años? Pues el asesinato concretamente a los 25. Joder, ya no me sale a cuenta matar a nadie. A los 25. Bueno, aquí también hay muchas veces que hay muchas creencias populares. A mí me hace mucha gracia. Porque aquí la gente, muchas veces yo he oído decir por ahí que a partir de los 70 años no se va a la cárcel. Yo estoy esperando cumplirlos para empezar a atacar bancos. O sea,
Por supuesto que a los 70 años se va a la cárcel. Eso te iba a decir. A los 80 y a los 90, o sea, pero claro, porque si no sería un chollo esto, o sea, a partir de los 70, vamos, que tienen los bancos, porque los atraco todos. Me compro una recortada y los atraco. Pues eso también es, no sé de dónde viene, o sea, también viene probablemente de la cultura americana, que ahí no prescriben los asesinatos. Se repite muchísimo, se abusa mucho, incluso tú hablas antes de los asesores, y yo sé por gente cercana que tengo que en televisión, aquí, yo hablo en España, se contrata a los asesores de distintas cosas para que pongan el nombre y se callen la boca, pero luego hacen lo que le convenga a cada uno, ¿no? Porque o sea, en Estados Unidos efectivamente no prescribe. Me contaba un policía amigo hace mucho tiempo cuando yo dije a un periódico, para que veáis, y esto es una broma, pero de verdad, fue a detener a un tío que estaba contrabandeando cachis en Melilla. Entonces lo pillan en un bote o sea, el tipo en el coche llevaba para meter un bote, pero un montón así, y entonces cuando lo fueron a detener le dijo que se acogía a la quinta enmienda. Sí. Y el tipo eso también. Bueno, también es verdad que nos hace mucho daño. Luego cuando detienen a alguien, claro, los abogados aquí somos horribles, claro, porque claro, los clientes no lo entienden, ¿no? Entonces, claro, primero llegas allí y claro, asistir a alguien en comisaría, y es que, claro, dice, yo tengo derecho a una llamada. No, aquí no tienes derecho a una llamada, perdón usted. Aquí tú no tienes derecho a ninguna llamada. Tienes derecho a que la policía llame. A que llame. Y tienes derecho a que primero que llamen a tu abogado y que le digan a alguien, a quien tú digas, que estás detenido y dónde estás detenido. Pero eso de la llamada, que también en la serie esta, por cierto, también la llamada. Y luego además, otra cosa que aquí tenemos mucho mejor que en Estados Unidos, pues aquí es obligatoria la asistencia al detenido. Aquí nadie puede prestar declaración sin un abogado. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tú tienes que pedir el abogado. Y de hecho aquí se hizo, porque como veníamos de donde veníamos y no nos fiábamos de la policía, el legislador, y en la Constitución, y el legislador del año 77, 78, hizo que la asistencia obligatoria, la asistencia al detenido fuera obligatoria e irrenunciable. Porque en esta serie también decía en un momento dado, renuncia a la representación legal. Pues, ¿a mí qué? Te tienen que poner uno de oficio si no designas. O sea, esas cosas que están inspiradas en Estados Unidos. Pero aquí tú tienes obligatoriamente, menos cuando se trate de un delito contra la seguridad del tráfico, es decir, que has tenido un accidente de tráfico, tienes obligatoriamente que estar asistido por un abogado. No puede renunciar. Y lo de la llamada. No, es que no me han dejado llamarlo. Pues claro que no me han dejado llamarlo. No lo han dejado llamarlo. Porque no tiene derecho a llamarme. Tiene derecho a que me lo digan, Y luego entraban allí y salían como Pedro por su casa, en la comisaría. Y la madre entraba también y salía. Y bueno, ¿pues esto qué es? Eso es la verbena de la paloma. Es la serie que os recomienda Enrique para que veáis este fin de semana en plan maratón, ¿vale? Es excesivamente larga, son 16 capítulos de una hora y pico. ¿Cómo era el nombre de la serie? Sé quién eres. Yo no sé quiénes son, pero sé que la serie se llama así. Pues escarcha en el pelo. Mira, hay una pregunta. No es una pregunta, Enrique, es una aclaración con relación a los asesores de las películas o de la ficción en cuanto a los juicios en España. Y yo voy a aclarar, los que asesoran eso son los pintores. Yo soy pintor. ¿Ah, sí? Sí. Y porque hay un cruce. A los pintores deben asesorarlos en las series, en las que aparece un pintor debe asesorarles un abogado. Ah, seguramente sí. No he visto a un pintor que aparezca en una serie que coja un pincel. Bien. Sí, suele pasar. Ningún gesto, ningún rasgo que en lo que aparezca que hay un pintor. No, y probablemente si vemos series de hospitales, los médicos dirán que tampoco tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, es lo que hay, se hace por lo que vende, ¿no? O sea, quiero decir, por lo que... No, o sea, por lo que creen que venden, o por, como dice Carlos, que los asesores les pagan para que estén callados. Para que figure, sí, por cuestiones legales figure. Y si no los echan, ¿no? Claro. Una pregunta, sí. Hay una pregunta aquí. Yo tengo una pregunta sobre derecho que me intriga, sobre derecho penal, que no tengo ni idea de derecho. Cuando hay que defender a alguien que ha cometido un delito flagrante, no sé, contra un niño o algo, ¿el abogado pide saber toda la verdad o no? Pues depende del abogado. ¿O debe? No, deber no sé, yo no lo sé. Esa pregunta, acaban de hacerme la pregunta del millón.
Es que lo veo. La pregunta del millón, digo porque es 1 millón de veces. Se me ha preguntado. No porque te voy a dar 1 millón, ¿no? Pues no lo sé si debe o no debe. Yo no lo hago nunca. A mí no me interesa. Yo no soy cotilla. No me interesa saber si ha pasado o no ha pasado. Creía que me ibas a hacer la pregunta de otra manera. También se la hacen a Pablo en la novela. Claro, te iba a decir que se la hacen a él. Pero esta sí la puedo contestar. Esta sí la puedo contestar porque eso sí que también es muy mío. La pregunta normalmente suele ser ¿cómo defiendes a alguien que es culpable? Y mi respuesta siempre es la misma: yo no defiendo culpables. Nunca en mi vida, en 38 años de profesión, he defendido a un culpable. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama presunción de inocencia. Y entonces, hasta que una persona es condenada, no es culpable. Y cuando está condenada, yo no la defiendo. Por lo tanto, no he defendido a un culpable en mi vida. Claro. O sea, no se puede, no defiendo a un culpable. Y respecto a si debe, yo no lo aconsejo. Porque, ¿para qué quieres saberlo? A mí qué me importa. Si realmente lo tengo que defender, yo lo que tengo que hacer es defender a mi cliente, darle la mejor defensa posible. Si uno está convencido de que su cliente es inocente, pues está más presionado. Porque al fin y al cabo, si te condenan a un inocente, pues hombre, se pasa peor, ¿eh? Entonces, yo preguntarle, también pasa mucho en las series, ¿eh? Me tienes que decir la verdad. ¿Qué te importa, joder? Defiéndelo, joder, que es tu trabajo. O sea, el médico le pregunta, llega uno, oiga, dígame usted cómo se ha hecho esto. No, lo opera. O lo opera sin anestesia. Claro, yo quiero decir, aún llega un delincuente y tal, y lo tiene que operar, y el médico, como tiene escrúpulos, lo opera sin anestesia para que se joda, ¿no? Pues lo operará igual, pero lo operará bien, y nosotros hacemos nuestro trabajo y lo intentaremos hacer lo mejor posible. Gracias, porque tenía esa duda y ya se me ha sido desvelada por un abogado. Si matas a alguien, no tienes que confesárselo a su abogado, ya lo sabes. Aunque se lo confieses, él no puede decírselo a nadie, ¿eh? Pero bueno, a mí no me lo diga porque yo nunca le pregunto a los clientes, y cuando me lo dicen, pero no me va a preguntar si lo he hecho, digo, no. Digo, porque si lo pregunto, a lo mejor ni me dices la verdad. ¿Para qué? ¿Y a mí qué me importa? No te lo voy a decir, no te lo voy a decir. Hay una película muy interesante, lo comentamos en Mayo Negro, que se llama Anatomía de un asesinato, en que el abogado que James Stewart le pregunta, le dice, ¿me van a preguntar si lo he hecho? Y le dice, no. Y le dice, búsquese una excusa. Y eso es lo importante, búsquese una excusa. Y entonces usted me da la excusa y yo con eso ya monto la defensa. Búsquese una excusa. Claro, A mí me gustaría volver a la novela y dejar a los abogados. Ya. Porque tú y yo, que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Muchos años, sí. Te conozco desde que naciste. Sí. Yo a ti no, pero... pero a ti sí. Entonces, ya sabes que a mí me fascina esa frase de la película Nashville, que dice que los abogados sirven para hacer la letra de los himnos nacionales. Aquí ni siquiera. ¿Para qué? Aquí ni siquiera. Para hacer la letra de los himnos nacionales. Y está en la película Nashville, ¿no? Entonces, a mí me gustaría volver a la novela porque, al margen de que me parece muy bien el planteamiento de thriller judicial, que ciertamente lo es, yo quiero reivindicar el personaje de Raquel porque me parece que la belleza de la novela la tiene la tragedia personal. Y llegar a una... Los que no hayáis leído la novela... El asesino es... No hagas spoiler. No hagas spoiler. No voy a hacer ningún spoiler, sino simplemente quiero decir que lo que realmente tiene una validez, desde mi punto de vista, que aquí no nos podemos equivocar, lo que tiene una validez literaria grande es la concepción de la tragedia y la explicación de la tragedia. Y bueno, yo sé que hago todo, porque tú has dicho lo de los thrillers, o sea, lo de las series, que no... Aquí estamos hinchados a ver abogados en la tele, Sí. Americanos, chinos, japoneses y de todos los colores. Sí. Pero aquí menos, ¿eh? Bueno. Hay varias yo series. no me acuerdo cómo se llama la serie porque también sabes que no me gustan las series. Ya. Pero hay una española que la protagonista es Maribel Verdú, que no me acuerdo cómo se llama. Mira, eso no estaba mal del todo. En esa estaba bastante bien asesorados. Se llama Ana Tramel, creo. Vale, como
cómo se llama. El juego. Creo, algo así. El juego. O el personaje. Sí, Anatramelo sí. Sí. Pero quiero decir que vendéis muy bien. Los abogados vendéis muy bien. Claro, es nuestro, en eso consiste esto. No. Claro. No me refiero como profesionales, sino vendéis muy bien como atractivo literario y cinematográfico. Sí, es verdad. Has nombrado Anatomía de un asesinato, que es una película maravillosa. Y escucha, hay películas con poca enjundia, pero que también tienen eso. Sí. Yo entiendo que el thriller judicial es muy atractivo para el espectador, pero yo de tu novela me quedo con esa concepción de la tragedia. Ya, muy bien. Me alegra. Lo que yo decía, que una novela que no se sostenga solamente en la anécdota narrativa o en el gancho, vale, puede entretener, pero si no hay personaje detrás, si no hay historia, pues no hay novela, hay un castillo de naipes y aquí justamente hay novela, que por lo menos pienso yo. ¿Alguna otra pregunta? Yo os cuento. Escarcha en el Perú es una novela muy interesante, como acabamos de decir, que interesa a los personajes, interesa su historia, además de la otra dimensión, que obviamente es la que, no te voy a preguntar si te mueves mejor en un juzgado que en la vida, es tu problema, pero que creo que el tratamiento del dolor que hay en la novela es muy importante. También los digo, lo que no hayáis leído, no voy a hacer spoiler, pero que hay una posibilidad de que esto pueda continuar, porque no es el mismo Enrique el que termina que el que empieza. A pesar de que vuelve a perder mucho, no es el mismo, no voy a decir nada más. Así que para tu novela, y nada, que os la recomiendo y que le compréis 4 o 5 a cada una para regalársela a la gente que conozcáis. Y bueno, le preguntáis a Enrique ahora que os dedique, y bueno, y un aplauso para Enrique, para María y para vosotros, ¿vale?